Bueno, buenas tardes. Después del impasse ahí de que me asignaron a varios docentes en una misma sala, ahí coincidimos como cuatro docentes en la sala 784. Bueno, ya vamos a dar inicio a nuestro, eh, a nuestra tutoría, ¿sí? Bueno, entonces vamos, buenas tardes a Mayerly, a José, a Lida, a Angie, a Hilda, ahí mientras se van conectando los compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Tardes, profe. Muy buenas tardes, gracias, Angie. Y ahora aquí no me sirve el mouse. Bueno. Dios mío, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a inicio a nuestro tutorial 2, donde, pues recordemos que estamos revisando la unidad ya, la unidad uno, y que es la unidad uno se titula Generalidades y contextualización de la estadística. Sí, me confirma que, digamos, estemos escuchando bien, pues ahí me coloqué aquí un manos libres, como para tener mejor. Sí, señor. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, entonces, y en nuestra unidad uno pues tenemos esta presentación, es básicamente, pues, de acuerdo a las competencias que debemos desarrollar. Y lo que dice es que el desarrollo de esta unidad le permitirá explicar los conceptos y procedimientos relacionados con. Entonces vienen ya los temas. Presentación y agrupación de datos estadísticos. Hoy vamos a abarcar la primera parte, presentación, presentación, ¿cierto? Como cuáles tipo de variables tenemos, cualitativas, cuantitativas, cómo se clasifican, cómo identificarlas y principales, digamos, características. Y agrupación de datos estadísticos sí lo vamos a revisar la próxima tutoría. Y vamos a ir, digamos, como haciendo parte también del cálculo de medidas de tendencia central, que ya lo habíamos iniciado como unos tres elementos, unas tres medidas. Estamos hablando de la media, la moda y la mediana. Y también la próxima tutoría vamos a revisar las medidas de variabilidad, ¿sí? Medidas de tendencia central y medidas de variabilidad como tal. Pero adicionalmente, vamos a revisar, eh, seguido más adelante en la tutoría, la teoría de probabilidades y la distribución normal, que es una distribución, la campana gaussiana, que normalmente y que en bachillerato incluso nos la enseñaron, pero pues que aquí vamos a aplicarlo lógicamente al contexto empresarial. ¿Listo? Ejercicios aplicados al contexto empresarial. Listo, entonces, enfocado con la presentación y más que todo tipos de variables, entonces vamos a revisar estas dos, que pues ya nosotros las hemos tratado, simplemente que aquí pues estamos eh, contextualizándolas y definiéndolas para darle el orden como tal. Tipos de variables tenemos dos, básicamente cualitativas y cuantitativas. Entonces, si hablamos de variables cualitativas, entonces estamos hablando normalmente de características de cada uno de los elementos que conforman, normalmente, recuerden que vamos a estar haciendo, digamos, levantando información de muestras. Y recordemos que la población es todos los elementos que conforman ese conjunto con esas características específicas, ¿cierto? Ese es el conjunto grande. Pero ya cuando nosotros vamos a aplicar estadística y vamos a levantar información en campo o por medio de cualquier técnica o método, en este caso puede ser una entrevista, entonces nosotros pues no llegamos a toda la población, sino que llegamos a un subconjunto que es una porción que se llama muestra. Entonces, aquí los datos que vamos a obtener de esos elementos de la muestra, llámese población, llámese cliente, llámese proveedores, llámese colaboradores de una organización, ¿sí? Llámese cualquier dato, eh, digamos, de alguna de las áreas de las empresas, pues puede tomar esta clasificación que se llama variable cualitativa. ¿Y cuáles son las variables cualitativas? Entonces son esas características, normalmente son etiquetas, nombres, que tienen cualquier elemento, tienen los elementos de las muestras que nosotros de las cuales vamos a obtener información. ¿Listo? Entonces, ya si hablamos de cualitativo, es como su nombre lo indica, una cualidad de esos elementos entre las que podemos tener. Hay unos ejemplos
En la parte inferior, en la parte inferior tenemos unos ejemplos. em, por ejemplo, marca de un computador. Entonces, nosotros podemos tener como algunas variables cualitativas, específicamente una marca como Acer, una marca como Lenovo, una marca también, digamos, como Hewlett Packard. ¿Sí? Todas esas marcas son variables cualitativas, pero las variables cualitativas nosotros podríamos, ¿cierto?, tener, digamos, una muestra de 30 equipos, 30 equipos de cómputo, revisar cada una de esas marcas y eso me genera unos datos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles datos me genera? Entonces, de esos 30 equipos, nosotros podemos revisar cuántos son de marca Hewlett Packard, cuántos son de marca Lenovo, cuántos son de marca Acer, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ya miren que a pesar de que son variables cualitativas, porque, digamos, la marca es una cualidad como tal de ese elemento, de todas formas, algún procedimiento estadístico podemos tener con ellos, ¿sí? Eso es. Otra variable cualitativa, el estado civil. Entonces, ahí tenemos pie para eh, la base de datos de nuestros clientes, por ejemplo. Uno hoy en día no solamente debe registrar los datos básicos, estamos hablando de pronto edad, de pronto el nombre completo, la dirección, el teléfono, ¿sí? Eh, el correo electrónico, de esos datos como tal, el número de WhatsApp, si es diferente al número de celular, sino que también hoy en día la idea es que nuestros clientes, o sea, que conozcamos a fondo nuestros clientes, qué le gusta a ellos, si está casado o no, si tiene hijos o no, qué practica en sus tiempos libres, qué deporte practica, qué ejercicio le gusta, digamos, todas esas variables que son datos en últimas, pero son variables cualitativas. Entonces, por eso un ejemplo aquí está como el estado civil, es una variable cualitativa. Casado, soltero, ¿cierto? Viudo, divorciado, bueno, casado, soltero sobre todo es, y listo. Entonces, hay otras condiciones ahí, pero todas esas características de los elementos en términos de un nombre, de una etiqueta, ¿sí? De una cualidad, son variables cualitativas. Aquí también habla, pues, ya rasgos físicos, color de cabello, bueno, facciones físicas y eso. Pero a partir de esa, nosotros podríamos en algún momento también hacer un pequeño, pero significativo, análisis estadístico, ¿sí? Porque pues ya uno hace la numeración como tal de eh, cuáles de esos elementos de esa muestra clasifican en cada uno de esas categorías, ¿sí? Eso es. Y pues ahí con base en eso puede hacer uno ejercicio de frecuencia, un ejercicio pues, de frecuencia relativa, porcentual, y pues ya puede tener algunas definiciones, un análisis pues, y puede tener algunas conclusiones como tal. Ok, ahora variables cuantitativas. Variables cuantitativas se dividen en dos a su vez, pero cuantitativo en general ya nos estaba indicando que esa variable es numérica, ¿sí? Porque dice, pues ya da una cantidad como tal, es una variable cuantitativa. Y tenemos a su vez variables que pueden medirse en, digamos, en términos de números, dos, discreta y continua. Entonces tenemos una variable discreta cuando el valor es un número específico que no es decimal, ¿sí? Tenemos un ejemplo, hijos en una familia. Entonces, pues hay, digamos, como siguiendo la línea de, digamos, de nuestro cliente, cierta base de datos clientes. Entonces, conociéndolo más a fondo, uno pretendería saber cuántos hijos tiene, ¿cierto? Entonces, miren que pues se tienen dos, tres, cuatro hijos o un hijo, ¿cierto? O no se tiene hijos, pero que pues el dato cuantitativo será cero, pero en última son números enteros, ¿sí? Dice allá otro ejemplo en temas de golf, tiros a un hoyo, aparatos o equipos de cómputo, digamos, que poseen determinado lugar o determinado industria, porque de pronto estamos haciendo un inventario, ¿cierto? De los equipos de televisión, en este caso, etcétera. Entonces, cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, estamos hablando de un número entero preciso, ¿sí? Ahora, si ustedes ven este diagrama, pues tiene como unos ejemplos más americanos. Eh, ¿Por qué? Pues les voy a decir por qué. Porque recuerden que en la guía, en el guión de aprendizaje que tenemos, que estamos externando de la asignatura, en ese guión, para cada unidad, si ustedes ven al final de cada unidad, ya como están en el juicio de la revisión para el plan de acción que digo, entonces en cada unidad
tienen unas referencias bibliográficas para los temas. Entonces, pues yo me estoy basando en esa misma referencia, pues para, lógicamente, para hablar, digamos, en los mismos términos. Ahora, si quieren ampliar el tema, yo pues aquí estoy haciendo una explicación basándome en los formatos, digamos, en la gráfica resumen, ¿cierto? De ese texto, de ese contenido, pero pues pueden ustedes ampliar la información ahí mismo en esas referencias bibliográficas de esos temas que vamos a tratar en la unidad uno para que lo tengan presente. Listo, entonces en temas de precisamente los variables cuantitativa continua. Entonces ya aquí son valores que pueden tomar una cifra decimal, por ejemplo. Habla del monto del impuesto sobre la renta, por ejemplo, peso de un estudiante. El peso, ustedes saben que no solamente puede ser un valor entero, sino también puede ser eh, un valor decimal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, 85,3, ¿sí? Kilogramos. Entonces ya esa masa, pues lógicamente toma un valor decimal, entonces ya es, eh, digamos, una variable cuantitativa continua. Y también, por ejemplo, precipitación anual en un determinado lugar. Si la precipitación habla de un evento, pues puede ser de lluvia, un evento, digamos, digamos, de granizo, bueno, una precipitación como tal, también puede tomar valores de decimales. ¿Sí? Entonces, los valores, los cuantitativos discretos son valores fácilmente, ¿cierto? Diferenciados porque son números enteros, mientras que los variables cuantitativas continuas son valores decimales que están en intervalos, ¿sí? Ese digamos que es otra diferencia entre uno y otro. Ahí para que tengamos la terminología, ¿listo? Ahora, esas variables, sean cualitativas o cuantitativas, pues lógicamente nosotros en momento que vayamos a generar o levantar información, sea la técnica que sea, entre esos la encuesta, pues nosotros vamos a obtener datos de esas variables, ¿sí? Y esos datos tienen un nivel de medición. Entonces aquí vamos a plantear, bueno, el texto guía plantea 4 niveles de medición de esos datos que los generamos a partir de variables, sean cualitativas o cuantitativas. Voy a nombrarlos inicialmente, los cuatro, los 4 niveles de medición de esos datos, y pues después vamos a detallar uno a uno. Ya un momentico, estaba revisando aquí si había alguna novedad de lo de la sala. Listo, pero bueno, ya aquí estamos estables. Entonces, el primero es el nivel nominal de medición. Ahora, vamos a ir de lo más básico, por decirlo de alguna forma, a, digamos, lo más, o el dato que más me puede generar información, ¿cierto? Lo más básico a lo menos básico. Entonces, el más básico sería el nivel nominal de medición, le seguiría un nivel ordinal de medición, un nivel de intervalo de medición y un nivel de razón de la medición, ¿cierto? Son como los 4 niveles, pues que una clasificación como tal para el tipo de información, en este caso el tipo de datos, pues obtenido de variables, de variables sea cualitativas o cuantitativas. Ahora, ese nivel de medición, ¿qué me va a permitir? ¿Sí? Inicialmente dice que determinan cómo se resumirán y se presentarán los datos. Entonces, si yo tengo un nivel nominal de medición básico, es decir, ese nivel de nominal que es el básico, pues de pronto el procesamiento de la información o las técnicas voy a utilizar para poder procesar la información y analizar y dar resultados o una conclusión, pues van a ser, como su nombre dice, más básicos, ¿sí? Mientras que ya uno superior, por ejemplo, como el nivel de razón de la medición, me puede generar también una información de pronto un poco más significativa, ¿listo? En términos de análisis de esos datos para obtener conclusiones. Que también ese nivel de medición me va a establecer cuáles pruebas estadísticas puedo realizar. Entonces, de acuerdo a las pruebas estadísticas que puedo realizar, pues lógicamente puedo también obtener resultados de pronto más concretos, que me dé más información, ¿sí? Eso ese es, digamos, una de las, digamos, los resultados del nivel de medición o de las, eh, digamos, del alcance del nivel de medición, ¿listo? Entonces, pero depende de ese nivel. Ahora, listo, ahora sí vamos al nivel de nominal de medición, que es el básico. Entonces, los datos en este nivel registrados se representan como etiquetas o nombres.
¿sí? Es decir, si estamos hablando de etiqueta de nombre, estamos hablando de una variable cualitativa para ir relacionándolo. Dice que no tiene un orden. Entonces, esa variable o etiqueta, que es una característica de un elemento, de un subconjunto que se muestra, pues no va a tener un orden como tal. Solo pueden clasificarse y contarse. Aquí hay un ejemplo de un nivel nominal de medición. ¿Sí? Son datos que obtenemos a partir de variables, en este caso cualitativas. Por ejemplo, el color. Puede ser un color. Aquí, pues, este es un ejemplo básico digamos, del libro guía para esta unidad, pero aquí se refería al color, por ejemplo, de los chocolates, del M&M dentro de una bolsita. Sí, por eso habla de porcentaje de una bolsa. Pero fácilmente puede ser o el color preferido de los estudiantes de la asignatura de estadística aplicada de la sede Barbosa. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Entonces vamos, de los 30 estudiantes, vamos a generar una encuesta o vamos a levantar una información de cuál es el color preferido de cada uno de ellos. Entonces, ponemos esas seis opciones, ¿sí? Azul, verde, anaranjado, amarillo, rojo y café. Podemos haber puesto más, podemos haber puesto menos, ¿cierto? Pero ese fue el criterio y se pusieron esas seis opciones. Cada estudiante solamente puede elegir una categoría, que son cada uno de esos colores. Eso se llaman categorías. Entonces, son seis categorías. Entonces, cada una de las opciones se llama categoría y aquí tiene seis opciones, es decir, tiene seis categorías. Entonces, yo podría escoger, por ejemplo, si me preguntaran, yo dijera el azul, otro dijera el verde, otro el anaranjado, otro nuevamente dijera el azul. ¿Cierto? Entonces nosotros, a pesar de que son un nivel básico de información, dado que es un nivel nominal y que no puede tener un orden, ¿por qué no puede tener un orden? Porque no va a ser mayor el azul que el verde, el naranjado, amarillo como tal esa etiqueta, ¿sí? Como tal ese nombre, no va a ser mayor unos que otros. Simplemente va a tener las opciones, el elemento para seleccionar su preferido, ¿cierto? Una sola selección. Entonces, pero nosotros con esa información obtenida a partir de ese nivel nominal de medición, pues podemos generar una frecuencia y esa frecuencia podemos generar una frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Ya vamos a hacer el ejercicio porque incluso es un tema que vamos a revisar que está dentro de la agrupación de datos estadísticos, ¿sí? Y lo vamos a revisar en la próxima tutoría, pero este ejercicio sencillo, digamos, este ejemplo sencillo nos da pie para adelantarnos un poco a eso y yo creo que es conveniente para cuando lo veamos en detalle ya nos acordemos y seguramente lo tenemos ya familiarizado. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta, voy a tomar este ejemplo, lo voy a copiar simplemente, voy a dejar de compartir acá. Voy a abrir Excel, ¿sí? Pues, para que nos apoyemos en Excel, aunque también podemos hacer manualmente, eso no es problema. Si tienen la posibilidad de conectarse a Excel o, ¿qué digo? Abrir Excel, bienvenido, para que tengamos, digamos, vayamos haciendo y vayamos generando dudas, que recuerden que pues es en últimas, con las dudas que se va aprendiendo y vamos aquí resolviendo dudas de una vez. Ahora, si en la medida que tengamos aquí el desarrollo del tema, pues hay dudas, por supuesto que estamos atentos a resolverlas y cualquier cosa a repetir lo que haya que repetir. ¿Listo? Voy a compartir ahora Excel. Ya dejé de compartir presentación. Voy a compartir Excel. Por aquí ya lo abrí y listo. Entonces voy a pegar aquí simplemente pues el ejemplo que nos da este tipo de medición, ¿sí? Para que revisemos que de todas formas, así sea básico, podemos tener una información importante digamos, que nos represente un análisis básico, pero digamos que aprovechar los datos que vamos generando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a aquí poner color. La etiqueta, bueno, o el título de color. Listo, voy a dejarlo ahí por el momento. Y voy a poner esas opciones eh, que podríamos nosotros seleccionar asumiendo que de los 30 estudiantes que están inscritos en la asignatura, pues hiciéramos una encuesta en la cual le solicitáramos de esos seis colores, cuál sería su color preferido. Es decir, de esas seis opciones,
cuál sería su color preferido. Entonces, una primera opción azul, la segunda opción verde, la tercera opción anaranjado, la cuarta opción amarillo, la quinta opción rojo y café. ¿Listo? De esas seis opciones, ah, no, que me gusta el fucsia, no, pues no está ahí en en esas etiquetas o en esas categorías no está. Entonces, pues tenemos que seleccionar de eso. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿qué sería el orden? Pues que seleccionamos los seis colores o las seis categorías y pues generamos la encuesta o generamos la pregunta para que cada uno de ustedes seleccione un color. Voy a poner simplemente como el ejercicio de que hicimos la encuesta o hicimos la pregunta y pues cada uno seleccionó un color, ¿cierto? Por lo menos de esos seis colores, el preferido, ¿sí? Listo. Entonces, asumamos que en azul pusieron 10, en verde pusieron 5, en naranja pusieron 2, en amarillo pusieron 6. Ya iríamos 6, 8, 13, 23. Y en rojo pusieron, yo puse rojo café. Ah, que lo dejé repetido. Entonces hay más acá. Acá ahora sí. Y vamos a bajar un poquito entonces al azul, por ahí 8. Entonces 8, 10, 15, 21. Estaríamos hablando de unos 4 por acá. 21, 25 y 5 por acá. Bueno, se me repitió, entonces pongamos, quitémosle acá 3 y 6 por acá. ¿Sí? Serían 6, 12, 14, 15. Ah, ¿sí o no? 8, 5, 8, 10, 15, 21 y 9:30 estaría, ¿cierto? Listo, entonces ahí tenemos digamos, selección que hizo cada uno de los 30 estudiantes, simplemente que, pues, revisamos y 8 votaron por el color azul, ¿sí? 5 votaron por el color verde, 2 votaron por el anaranjado, así sucesivamente 6, 3 y 6, ¿sí? Por amarillo, rojo y verde. Y café, que digo. Entonces aquí recordemos que nosotros podemos verificar si fueron 30 con suma, entonces igual suma, abro y cierro paréntesis y simplemente me pongo en la mitad de los paréntesis, selecciono y enter. ¿Listo? Ahí tenemos los 30. Es decir, ahí están los 30 estudiantes, ustedes que votaron, asumiendo pues que votaron por su color preferido. Listo. Ahora, eso debió ser lo normal, ¿sí? Es decir, esto se llama frecuencia. Ya, listo, toma ese nombre, no es más. ¿Qué es la frecuencia? Pues es las veces, ¿cierto? Que se repite esa etiqueta o esa calificación o selecciona esa calificación o esa cualidad más bien, em, o en su nombre técnico, esa, esa categoría, ¿sí? En este caso azul es una categoría, verde es otra, anaranjado, amarillo, rojo y café. Cada una de esas son diferentes categorías, ¿sí? Ahí hay seis categorías. Entonces, 8 seleccionaron azul, 5 verde y así sucesivamente. Entonces, cada uno, digamos, son las veces que seleccionaron azul, eso se llama frecuencia. Lo mismo para verde, para anaranjado y para los demás colores. Eso se llama frecuencia, las veces en que seleccionaron ese color o esa categoría. Ahora, nosotros podíamos esa categoría, para cada una de esas categorías, es decir, para cada una de esas frecuencias de la categoría, podríamos revisar una frecuencia relativa, ¿sí? ¿Y qué es la frecuencia relativa? Entonces, es las veces que se seleccionó ese color o esa categoría dividido entre el total, no es más, ¿sí? Eso se llama frecuencia relativa. ¿Listo? ¿Cómo lo tengo? Simplemente dividiendo cada una de esas frecuencias entre el total. Entonces, divido 8, ya sabemos aquí, igual, selecciono aquí la celda, dividido entre 30. Ahí está. Enter. Como yo voy a repetir y voy a ponerle dos decimales, por ejemplo. Como voy a repetir esa fórmula, entonces lo que yo puedo hacer acá, recuerden, es al denominador que se va a repetir en todas y para que al copiarlo no me, arra- no me seleccione la siguiente celda y me dé error, entonces le pongo F4. O simplemente le pongo el signo de pesos, ya sea en la letra que representa la columna o ya sea antes del número que representa la fila. ¿Listo? Ahí yo le pongo F4, le puedo hundir varias F4 y él y me va cambiando la selección o me quita todo
o me pone que fije tanto columnas como filas, o que fije la fila, o que fije la columna, ¿listo? Yo normalmente ¿por qué? Por seguridad pongo las dos cuando no quiero, digamos, que se mueva nada. Y simplemente le doy doble clic. Al dar doble clic, recordemos que estamos simplemente, es como si estuviéramos copiando. Pero el doble clic, recuerden que es abajo, en la parte inferior derecha. Acá, ¿listo? Eso es. Eso es lo que se llama frecuencia relativa, no es más. Ya saben que la frecuencia es el número de veces que se repite o que se seleccionan esa etiqueta, o en este caso, esa categoría, en cada uno de los colores, ¿sí? Y la relativa es con respecto a el total. Eso es lo relativo, ¿sí? Ahora, miren que esa relativa tiene valores entre 0 y 1. Y cuando hablamos de frecuencias, una de las reglas es que la sumatoria o la suma simplemente o sumatoria de todas las frecuencias de ese evento o de ese ejercicio o de esa encuesta en este caso debe ser igual a 1. ¿Sí? Que es esto mismo, ¿no? Aquí yo puedo copiarlo aquí, que es suma, y es igual a 1. Voy a dejarle dos decimales como para darle el mismo formato. Eso es. Entonces, ¿por qué? Porque la frecuencia relativa ya me da una unidad o me da la indicación de la probabilidad. Y la probabilidad se mide entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué tan probable es? Entonces, por ejemplo, ya con estos datos nosotros podemos decir cosas. Entonces, oiga, ¿qué tan probable es que en el curso de estadística aplicada digamos, de la sede Barbosa, seleccionen el color azul como su color favorito entre esas seis categorías? Oiga, no, sí, hay un 0,27 de probabilidad. Ah, bueno. Listo, pero eso también yo puedo verlo en términos porcentuales. Entonces yo puedo decir, entonces 0,27 multiplico por 100, ¿sí? Y eso está en términos porcentuales. Por 100. Y, entonces yo puedo decir que queda mejor presentado. Voy a ponerlo, bueno, con dos decimales. Es que hay un 26,67% de probabilidad que sea seleccionado el color azul entre esos seis etiquetas o entre esas seis categorías en el salón, ¿cierto? Por parte de los estudiantes. Entonces ya es muy representado, ¿cierto? Ahora, yo puedo hacer por 100, que es la formulita, digamos, normal, pero yo también podría hacer, recuerden aquí en Excel, simplemente podría ponerle igual, selecciono estos y le pongo aquí simplemente arriba que me lo ponga en porcentaje. Y ya, pues simplemente Excel lo multiplica por 100 al formato de esa celda, ¿sí? Y le puedo dar doble clic y obtengo acá cada uno de los porcentajes, que es una frecuencia relativa porcentual, ¿sí? De cada una de esas categorías de colores que se seleccionaron por parte de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuánto debería sumar estas frecuencias relativas porcentuales? Mayeli, José, Angie, Lida, Hilda, Fernanda. Si aquí suma 1, ¿cuánto debería sumar acá esto? El 100, ¿no? Exacto, el 100%, ¿cierto? Y se acuerdan, ya, gracias. Ahora aquí, lógicamente no están por centavo, pues eso no suma 100. Eso, ahora sí. Gracias. ¿Y por qué? Pues lógicamente porque estamos hablando del total, que son 30, total de la muestra. Estamos hablando de el total de frecuencia relativa y también del total de los porcentajes, que son 100%. Ahora, nos acordamos cómo es la lectura digamos, de este porcentaje, no solamente este, de cualquier porcentaje que uno vea en referencias, digamos, o simplemente en datos estadísticos. Voy a ponerlo aquí, voy a permitirme ponerlo en entero como para hacer mejor la lectura, ¿listo? Eso, como si no hubiera decimales, pero lógicamente ahí lo guarda, los decimales los guarda Excel. ¿Cuál sería la lectura? ¿Quién me puede decir, por ejemplo, cuál sería la lectura de este porcentaje? Pues que la mayor cantidad de personas prefieren el color azul, Listo, un correcto. Sí, 27% de un 100%. exacto, 27. Entonces, listo, perfecto, muy bien, gracias. Recuerden que habíamos dicho que si hablo de porcentaje,
ahí mismo su nombre lo indica, por cada 100 porcentaje, ¿sí? Entonces yo puedo decir, oiga, 27 estudiantes o personas de cada 100 personas van a seleccionar el color azul ahí en ese salón, ¿sí? O por lo menos digamos, en el salón de estadística aplicada, ¿m? En ese escenario. 27 de cada 100. Ah, no, es que nada más tengo 30. Ah, sí, sí, por eso seleccionaron 8 nada más. Pero eso están por cada 100 unidades o por cada 100 elementos, ¿sí? Lo mismo sería acá. Tendríamos 10 10 personas que seleccionarían el color rojo si tenemos 100 estudiantes en el salón, ¿sí? Por cada 100. Entonces, esa es la lectura del porcentaje por cada 100. 10 unidades por cada 100. 7 unidades por cada 100, 17 unidades por cada 100 van a seleccionar. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más sencillo, pues, llevarlo como a cada 100 que decir 6 de 30. Bueno, y si tengo 50, venga, hago la operación, ¿sí? Pues, lógicamente uno puede hacer la operación, pero lógicamente si lo habla en términos porcentuales, por cada 100, pues es mucho más sencillo interpretar eso, ¿sí? Ahora, esta es la forma, digamos, en que debería hacerse el ejercicio. Y mire que arrancamos dice que un nivel básico, ¿no? Es decir, un nivel de medición nominal, que son datos básicos. Pero mire que ya hicimos algo. O sea, digamos que no significa que porque sea un nivel básico de información o un nivel nominal, pues no podamos hacer nada estadístico. Sí, podemos hacer cosas. ¿Sí? Entonces ya aquí podemos hacer algún análisis que nos permite, lógicamente, tener algunos resultados. Vamos a hacer al revés. Voy a borrar esto. ¿Sí? Listo, no, nos encontramos esa información aquí, aquí, listo, en el libro. Esa es la información, una información secundaria. Entonces lo que tenemos es, para cada una de esas categorías, que son etiquetas o características de un color, ¿sí? Específico, tenemos al revés, tenemos el porcentaje. Aquí voy a quitarlo, así aquí está en porcentaje. Voy a quitarle son los decimales. Y entonces aquí tendríamos ya esta característica o este valor, 20%. Ya sabemos nosotros que si estamos relacionando porcentajes con unas etiquetas, unos nombres, unas características, unas categorías, ya sabemos que eso viene de una frecuencia relativa, es decir, de un conteo que se hizo, mira que estamos haciendo al revés, un conteo que se hizo y pues que yo lo dividí entre el total digamos, en total de elementos de la muestra y eso me daba relativo y después lo puse de porcentaje. Pero digamos que tenemos al revés, tenemos el ejercicio así, ya los porcentajes, en este caso, digamos, de colores seleccionados. Entonces, lógicamente, para devolverme a una frecuencia relativa, pues este valor es al revés, pues simplemente lo voy a dividir entre 100. Para hacerlo de izquierda a derecha lo multipliqué, de derecha a izquierda, pues lo voy a hacer al contrario, lo voy a dividir, la operación contraria. Ah, ya, es que aquí está, ok. Bueno, voy a quitarle aquí el porcentaje que es el que me está aquí generando inconvenientes, el formato de porcentaje. A ver, si le pongo igual. Listo, mire. Como está en formato porcentaje, ponerle igual, ahí sí me lo da. Pero bueno, aquí si estuviéramos, vamos a ponerlo aquí al lado, que está sin formato porcentaje. 16, 14, 13 y 13. Listo. Lo había multiplicado por 100, no le puse formato porcentaje. Si le pongo formato porcentaje, simplemente le pongo igual, porque él me lo da en decimales. Entonces, si lo tengo en porcentaje, pero haciendo la operación de multiplicación, pues lo divido entre 100. ¿Sí? Listo. Entonces tendríamos acá la frecuencia relativa que debe sumarme 1 también, ¿no? Si en porcentaje, si la frecuencia relativa porcentual o en porcentaje simplemente me suma 100, en la frecuencia relativa en decimales debe sumarme 1, ¿listo? Porque este por 100 es 100, 1 por 100 es 100. Y en frecuencia, dependiendo de mi muestra, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Oiga, vamos ya nosotros, digamos, que fuese esta distribución o esta frecuencia que obtuvimos porcentual, ya nosotros hicimos una encuesta. La hicimos en el curso de estadística aplicada de la sede Barbosa. Oiga, pero hay un curso también de estadística aplicada en la sede de Barranca Bermeja. Pero en ese curso hay eh, 80 personas, ¿sí? 80 personas. Pero bueno, no alcanzamos a hacer la encuesta,
pero bueno, los comportamientos de ambas poblaciones son similares, son estudiantes, las edades son similares, bueno, y de alguna forma dijimos, establecimos que habían semejanzas entre ambas muestras. Entonces yo podía utilizar los datos, ¿cierto?, obtenidos en ese estudio como información secundaria para, pues, tratar de establecer cuántos o la frecuencia, ¿cierto?, de selección como tal de cada una de esas categorías. Y entonces, pues simplemente aquí tendríamos los 80 estudiantes del otro curso y pues aquí nos devolveríamos, ¿no? Simplemente 80, ahí estamos dividiendo, aquí lo vamos a multiplicar a 80, lo fijo y lo multiplico por 0,24. ¿Listo? Ahí tengo o lógicamente, pues está dando ahí es como decimales, ¿no? No debería ser como, pero voy a poner aquí en enteros. Vamos al entero y me lo redondeé. Entonces ahí Ay, tendríamos, profe, qué pena, se devuelve un poquito la ecuación, es que listo, perfecto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es lo contrario. Recuerden que de izquierda a derecha lo que hicimos fue la frecuencia, la dividimos entre el número total de elementos y eso nos daba la frecuencia relativa. Aquí lo que voy a hacer es el número total, que es 80, le voy a poner aquí F4, que es para fijarlo simplemente, y lo multiplico por mi frecuencia relativa. ¿Sí? Hago la operación contraria. De izquierda a derecha la habíamos dividido, de derecha a izquierda, devolviéndola, la estamos multiplicando. ¿Sí? Eso es. Y así, pues, lo hacemos en todos y simplemente, o simplemente le copiamos y arrastramos como queramos hacerlo. ¿Listo? Aquí, pues, simplemente como para que no se me vea, porque no hay 19,2 personas, ¿cierto?, que votaron, entonces le voy a dejar en decimales, pero igual ahí Excel va sumando los decimales y todo para que dé 80. ¿Sí? Aquí verificamos que da 80. Lógicamente aquí nos dice 80 en la parte inferior derecha del escritorio. ¿Listo? Ahora, entonces miren que con una información básica, ya sea que tenga alguna forma de análisis o por lo menos de procesamiento, eso es realmente un procesamiento de datos, o si lo tengo básico como frecuencia, como conteo, yo puedo, así sea básico el dato o digamos un nivel de medición básica, yo puedo hacer cosas, ¿sí? Entonces no es que porque sea básico no puedo hacer análisis y procesamiento de datos, no, puedo hacerlo. Estadísticamente lo podemos hacer. ¿Listo? Esto es adelantándonos un poquito con respecto a la siguiente tutoría, pero vi que era oportuno porque vi datos aquí que nos permiten ya hacer este tipo de ejercicios y entonces cuando veamos a ver ya en detalle y vamos a graficar, pues ya nos acordamos fácilmente, digamos, de este procedimiento. ¿Listo? Bueno, entonces, si hay alguna duda, ahí voy pendiente a resolverla. Voy a continuar entonces aquí con la presentación. Entonces, mire que a pesar de que es un nivel básico que llama, digamos, esta clasificación, ¿cierto? Como un nivel de medición, pero de esta forma podemos hacer cosas. Ahora sigue un nivel que se supone que es un poquito más, ¿cierto? Con más detalle, o por lo menos con más información para analizar, y es un nivel ordinal de medición. Inicialmente era el nivel nominal de medición, aquí un nivel ordinal de medición. ¿Qué características tienen? Dice que los datos registrados en el nivel ordinal de medición se basan en una clasificación o calificación relativa de elementos basados en un atributo definido o variable cualitativa. También está haciendo énfasis a variable cualitativa. Entonces, mire que a pesar de ser un atributo, una característica, una categoría, sí puedo de alguna forma clasificarlo, ¿sí? Basado en un atributo específico. Dice que las variables que se basan en este nivel de medición solo se clasifican o cuentan, ¿sí? Se hacen frecuencias. Mira, aquí está, a parte derecha, un ejemplo con frecuencias. Pero mire que sí, aquí hay unas ciudades, lógicamente, nuevamente recuerden que es un libro americano, hay unas ciudades, pero en el ejemplo que trata él, la referencia, dice que una empresa va a ampliar o va simplemente a generar una nueva oficina, un nuevo punto de atención físico en una ciudad del país. Entonces está identificando cuál ciudad tiene mejor ambiente de negocio, es decir, seguramente más empresa a nivel industrial, tiene un buen sector, un buen desarrollo industrial, em, tendrá bancos disponibles, tendrá, eh, digamos, fácil comunicación en temas de vuelos.
Entonces fácilmente pueden llegar, hay un vuelo no solamente nacional, internacional, todas esas comodidades en temas de ambiente de negocio. Y se revisó y ya con ese criterio se pudo clasificar ya el nombre. El nombre como tal de la ciudad ya es simplemente un atributo, es una etiqueta, es es una categoría. Pero ya con ese criterio ya se puede definir y clasificar de mejor ambiente a, ¿cierto? De menor a mayor ambiente de negocio como tal para esa ciudad. Entonces, mire que ya solamente con un dato, ¿cierto? Con el nombre, con la etiqueta, sí hay una posibilidad de clasificación. Esa es la diferencia con respecto al nivel nominal de medición. Aquí simplemente era azul, verde, naranja, amarillo, rojo, café. Esa etiqueta pues no se puede clasificar. Ya cuando tengo resultados es que yo puedo hacer algún análisis, un procesamiento. Pero con sola etiqueta no puedo clasificarlo. Aquí sí con la etiqueta puedo clasificarlo, basado en un criterio como tal. En este caso, en este ejemplo de la derecha, habla de una calificación que puede dársele digamos, a una actividad, a un taller, ¿cierto? A un ejercicio como tal, docente, bueno, a varias cosas. Entonces, si yo pongo como una etiqueta, como o en este caso 5 etiquetas o 5 nombres o 5 categorías, ya solamente con el nombre superior, bueno, medio, pobre o inferior, ya con eso, con esa característica, ya se puede clasificar esa, esa, digamos, etiqueta o ese nombre o esa variable, ¿sí? Solamente con el nombre, porque ya yo sé que superior pues está por encima a bueno o promedio está por debajo de bueno. Entonces ya hay una clasificación natural, ¿sí? Solamente con el nombre de esas categorías. Ya lo otro, pues es lógicamente el conteo, que es la frecuencia. ¿Cuántos de estos, a ver, 6 32 ¿qué? 38 48 51 60 de esas 60 personas que seleccionaron, ¿cierto? O calificaron de bueno, bueno, de superior a inferior o de inferior a superior, pues ya tengo una frecuencia como tal. Pero solamente la etiqueta, ¿sí? Solamente el nombre, solamente la categoría, ya con eso ya puedo clasificarlo. Inferior es, ¿cierto? Está por debajo de pobre, bueno, y está por debajo de superior. Ese es el nivel de ordinal de medición de datos que ingresan a ese nivel de ordinal de medición, ¿sí? Porque estamos hablando de medición porque son variables, sean cualitativas o cuantitativas, que nos interesa a nosotros, lógicamente, registrar y reportar y medir como tal. El tercer nivel sería el nivel de intervalo de medición, ¿sí? Un nivel de intervalo de medición. Aquí el nivel de intervalo de medición dice que el intervalo o distancia entre los valores de los datos registrados en el nivel de intervalo de medición es significativo. Entonces, un valor no están tan unidos, sino que entre uno y otro dato, ¿cierto? O uno y otro valor hay un intervalo significativo, ¿sí? Pero también tiene otra característica. El nivel de intervalo de medición se basa en una escala con una unidad conocida de medición. Aquí hay un ejemplo sencillo que es la talla digamos, de digamos, de alguna ropa como tal de dama, ¿sí? Entonces, ahí aparece una talla 8, pero mire que esa talla 8 se puede relacionar con una medida, dice que con una escala como tal. Una talla 10, ¿cierto? Una talla 28 y se relaciona con una unidad y con una escala como tal, ¿sí? Ahora, aquí el que no toma referencia es el cero, ¿sí? Eso es otra de las características que ustedes pueden revisar cuando lean ahí el documento. El cero, en el nivel de intervalo de medición, una talla cero, como que no existe, ¿no? Como que no va al lugar, ¿sí? Esa es una de las características del nivel de intervalo de medición. Eso con respecto a eso, que simplemente están relacionadas, ¿cierto? Tallas y pueden relacionarse varias, pero lo importante es que, primero que todo, esa distancia entre un dato y otro es significativa y hay una relación con respecto a una escala, ¿sí? Y el nivel de razón de la medición, se supone que un nivel, ¿cierto? El nivel de información o de datos o de medición, digamos, que nos permitiría tener más detalle, digamos, de análisis o de información posterior, es el nivel de razón de medición. Dice que acá los datos registrados en el nivel de razón de medición se basan en una escala que tenga una unidad conocida de medición.
y una interpretación significativa del cero. Mire que en diferencia al anterior, que es el nivel de intervalo de medición, aquí el cero sí toma un significado. Y aquí hay un ejemplo de, digamos, en términos de, bueno, de la moneda, pues hay pesos o dólares. Aquí habla de combinaciones de ingresos entre padre e hijo. Entonces, digamos, si hablamos de un dinero, el cero sí toma, sí toma significado, porque, digamos, 0 pesos, pues sí vale, ¿sí? No una talla cero, no como que, sí, a no ser que en bebé o algo así, pero no es como referente, es más como relacionado digamos, como por el nacimiento, pero aquí en términos de esta medida, de esta talla como tal, de esa ropa, como que cero no. Aquí, pues en términos generales, 0 pesos o 0 dólares, pues sí toma referencia porque sí es una cantidad dentro de una unidad de medición conocida, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo. Y la otra es que, como su nombre lo indica, que no está aquí en el enunciado, en esta definición, es esto, razón. ¿Qué es razón? Bueno, uno la asemeja, ¿cierto?, al pensamiento, pero en últimas aquí también nos indica esa relación que que nosotros podemos em, establecer entre números. Entonces, esa relación o razón entre números, ¿sí? Que en últimas nos asemeja a una división, ¿sí? A un fraccionario. Cuando nosotros tenemos un fraccionario, tenemos la razón entre el numerador y el denominador, es decir, hay una relación entre los dos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, eh, hay un caso que dice combinaciones de ingresos entre padre e hijo, donde, pues, aquí será el pues, apellido, pues, como paterno, ¿no? Que en Estados Unidos, pues, es el que da, digamos, la pauta ahí de la familia, ¿listo? Y acá, pues, para cada una, digamos, cada uno de esos, de esa relación padre-hijo, pues, hay unos datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, para esta familia o este apellido, el padre gana 80.000, estamos hablando en dólares ahí, ¿no? 80.000. Y el hijo gana 40.000. ¿Qué pasa? Que si nosotros dividimos 80.000, por ejemplo, ¿sí? Entre 40.000, nos está dando igual a 2, ¿cierto? 80.000 entre 40.000 nos da 2. Es decir, nos indica una razón. Nos indica que el padre gana el doble del hijo, ¿sí? Eso es. Entonces, mire que sí nos permite ya ese nivel de medición relacionar, ¿sí? Relacionar. Entonces, en este caso, el padre pues gana el doble del hijo. En este caso, el padre gana el triple del hijo, ¿sí? Yo divido 90.000 entre 30.000, me da 3. Entonces tendríamos que el padre gana el triple del hijo. O, por decirlo de alguna forma, si lo hago al revés, también puedo hacer al revés. Entonces, voy a dividir 30.000 entre 90.000. Sumamos que esos son miles, ¿cierto? Entre 90.000. 30 entre 90. Eso me da un tercio, ¿sí? Entonces, lo que puedo decir es que el hijo gana un tercio o la tercera parte de lo que gana el padre, ¿sí? También puedo hacerlo al revés. Eso no hay un orden como tal. En la siguiente, puedo decir al revés, que el padre gana la mitad de lo del hijo o que el hijo gana el doble de lo del padre, ¿sí? Simplemente dividiendo eh, esos números, esos datos. Por eso puedo establecer razones de medición, ¿sí? O razones como tal entre números. Aquí pues sería, no alcanza a ser el doble, ¿sí? Porque el doble sería 150.000 y son 130.000, pero alcanza a ser 1.6 veces, 7 veces, bueno, el valor de ese orden, ¿sí? Listo. Entonces, esa es los niveles de razones o niveles de medición más bien, en este caso el nivel de razón de medición, que supone pues es digamos, va de más básico como como al que da más información o por lo menos con el que podríamos hacer, digamos, tener más o establecer más causales eh, de pruebas estadísticas, ¿no? Que puedan realizarse, ¿no? Eso es lo que contempla eso. Aquí hay digamos, un resumen, una gráfica resumen de lo que estamos hablando. Entonces tenemos que, ahí están los 4 niveles, de izquierda a derecha, de pronto el más básico, el nominal, sigue el ordinal, de intervalo y de razón, ¿sí? Son niveles de medición para los datos que vamos a obtener en esas herramientas que tenemos para levantar información, levantamiento de información. ¿Listo? Para levantar información. Ya sabemos que los nominales
los datos solo se clasifican, ¿sí? Es decir, no tienen exactamente un orden, sino que pues simplemente los tengo ahí para que cada elemento pues seleccione uno y pues puedo obtener, em, puedo tener la frecuencia como tal y frecuencia relativa y relativa porcentual. Ahí aquí aparecen otros ejemplos, marca de un automóvil, ¿cierto? Podría decir marca era de un computador. Bueno, los ordinales que digo son los datos se ordenan solamente con el criterio de la etiqueta o de su nombre, ¿sí? Solamente con eso ya se puede ordenar. Hay unos ejemplos de número de lista de clase, posición en los equipos dentro de los 10 mejores. Eso tiene una relación de acuerdo a un criterio, claro, porque han ganado los equipos unos puntos, pero ya solamente el nombre, bajo ese criterio se puede clasificar esa característica que es el nombre digamos, del equipo, ¿sí? Entonces, sí entonces, sí, sí, solamente ese variable, em, esa variable que es cualitativa, ya se puede clasificar sin necesidad de otro número adicional, ¿sí? Sino que el nombre como tal. En el caso de niveles de medición de intervalo, la diferencia significativa entre valores, aquí habla que, recuerden que el cero no tiene un significado, porque en última, el cero, digamos, en este caso, uno digamos, como lo asimila a una temperatura dada, pero en últimas, la idea es que la diferencia es significativa entre valores como tal. Si hablo de temperaturas entre una y otra, pues lógicamente hay una diferencia significativa, la talla, lo habíamos visto ya en el ejemplo, en niveles de medición de razón, y aquí aparece el punto cero, el cero tiene gran significado, y lógicamente podemos tener una razón entre valores, ¿no? Entre valores también, nos permite hacer esas relaciones o esas razones entre valores. Número de pacientes atendidos, número de llamadas de venta realizadas, distancia al salón de clase, bueno, eh, número de demostraciones realizadas en una venta, antes de una venta. Eso tenemos aquí como resumen. A ver cómo estamos de time, de tiempo. Ya listo. Bueno, entonces eso con respecto a niveles de medición, ¿sí? La próxima tutoría vamos a revisar eh, la otra parte, digamos, o esa parte de agrupación de datos estadísticos, que en última vamos a, ¿cierto? Hacer ya ejercicios detallados, más detallados de frecuencia relativa, histogramas, las gráficas, ¿cierto? Cómo presentamos ese tipo de datos, bueno, gráficamente y eso. Ahora, nosotros veníamos revisando una medida de localización de la tutoría anterior, o sea, como parte introductoria, alcanzamos a revisar lo relacionado con la media, tanto poblacional como muestral. Recordemos que este MIU, ya, si yo veo el MIU así en el texto técnico no diga poblacional, ya yo lo relaciono con una población, que es el total de elementos de esa característica. El total de elementos de esa característica es el conjunto. Y ya si revisamos, en este caso, un X trazo como este, un símbolo como este, pues ya nosotros lo relacionamos con una medida de la media o del promedio, pero de una muestra, de un subconjunto de toda la población, a pesar de que no tenga la etiqueta o el nombre de muestral. ¿Listo? Eso es claro. Eso lo habíamos revisado, digamos, como la tutoría anterior. Y pues la fórmula es la misma, simplemente que aquí había el n minúscula porque estamos hablando de un subconjunto, no es el total. Aquí estamos hablando del n mayúscula porque estamos hablando del total. ¿Sí? Esa es la otra diferencia. El x siguen siendo los x y cada uno de los datos, que en ese caso son datos de variables, aquí la recordamos, de variables cuantitativas, que digo, variables cuantitativas, ¿sí? En este caso cuantitativas. Dependiendo del dato, pues es un discreto o es continuo, ¿sí? Listo. Entonces, cuantitativas. Ok, entonces habíamos dicho que a la media le influyen tanto pequeños como valores o datos muy grandes en consideración al promedio, como ahí como lo que se mueve, ¿cierto? Si hay un valor atípico muy bajo o hay un valor atípico muy alto, eso influye mucho tiene una gran influencia en la media, ¿cierto? En el valor final. Y por eso habían otro tipo
digamos, de medidas de localización. Mire que esas son medidas de localización, ¿sí? Que era la mediana, que la habíamos definido, ¿cierto? Si era el número de observaciones o el número de datos, ¿sí? En este caso también variables cuantitativas, porque son números. mm, es impar, si el número de datos es impar, entonces la mediana es el valor medio, organizándolo de menor a mayor, ¿sí? Si el número de datos es par, entonces lo organizo de menor a mayor y simplemente los dos del medio, ¿cierto? Dejo la mitad hacia arriba, dejo la mitad hacia abajo, pero dos del medio sin contar esos del medio, el promedio de esos dos me daría la mediana, ¿sí? Ahorita pues recordamos porque habíamos hecho algo relacionado en matemática aplicada, pero como muy específico, entonces aquí ahorita hacemos otros ejercicios en Excel, ¿listo? Ponemos datos aleatorios, cualquier dato, ¿cierto? La edad, bueno, cualquier dato por ahí. Y la moda, habíamos dicho simplemente que era el valor que más que más se repetía, ¿sí? Em, bueno, incluso ese valor de la moda pues puede estar relacionado de alguna forma eh, con la frecuencia, ¿no? Porque si yo tengo valores, son dos datos, yo reviso cuántas veces se repite el 5, el 10, el 15, cualquier número, y pues eso es una frecuencia, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hablando específicamente de una variable cuantitativa. Habíamos dicho simplemente que cuando los datos tienen una sola moda, pues son datos que tienen dos modas. Si los datos contienen más de una moda, que digo, son datos bimodales, es decir, contiene dos. Y si los datos contienen más de dos modas, serían multimodales, ¿sí? Bimodales, si estamos hablando de dos modas, que tienen dos valores que su frecuencia es la misma, es decir, se repiten el mismo número de veces. Y si son más, pues más de dos se llaman multimodales. Normalmente, cuando es multimodales, dijimos que pues, ese dato normalmente no es referencia, porque pues no indica mucho, ¿no? Porque la idea que la media, la mediana y la moda, entre los tres me sirvan como para relacionarlo a la localización, ¿sí? La media me indicaría alrededor de qué valor intermedio se mueven los datos. La mediana, también una medida de localización intermedia, ¿sí? Y la moda, en repetición, es decir, cuál es la mayor frecuencia, cuál es el valor o el dato que tiene mayor frecuencia de todos. Entonces, entre las tres, uno puede, em, digamos, entre las tres puede uno dar mayor, digamos, valerse de las tres para dar mayor análisis, mayor alcance del análisis, digamos, de un grupo de datos. ¿Listo? Hagamos aquí con estos tres inicialmente y ya vamos involucrando el restante ejercicio aquí pues en Excel, ¿sí? Te voy a pasar Excel eh, y pues vamos aquí a hacer un ejercicio simulado. Voy a pasar Excel, Excel, Excel. Esto no es, esto no es. Excel, Excel, creo que es este. Ah, tampoco. Bueno, venga, lo abro por acá y ahí sí me lo muestra de una vez. Bueno, entonces tenemos acá, ya lo vi, listo, ahora sí. Bueno, voy a abrir otra hojita, sí, como para no confundirnos con esa. Y voy a generar, pues simplemente varios datos, ¿no? Voy a poner de forma aleatoria como la edad. Entonces, vamos a poner, vamos a tener clientes y generamos, pues, nuestra base de datos con la edad de los clientes. Entonces, voy a poner unos 25 por acá, unos 34, uno 2, ¿qué? Uno 28, 3, 46, sería como 36. Vamos a poner ahí más o menos, vamos a revisar aquí. Voy a repetir por acá voy a repetir por acá este.
Listo, veamos esos datos. Digamos que tenemos ese número de clientes, entonces el cliente va a ponerle el X. Ah, bueno, los términos que tenemos acá. Nuestro cliente uno 2 ¿cierto? Aquí tenemos cuántos clientes, tenemos en total unos 16 clientes. Y voy a poner los términos que tenemos acá de la presentación. El X sub I, ¿cierto? Entonces voy a ponerle acá simplemente el N como el número del dato, el N, y va el N de 1 a 16, ¿sí? Como la posición, ¿no? Como para que entendamos el X sub I, el U sub I. Entonces ese N lo voy a reemplazar simplemente por I, no es más. Entonces es la posición como tal. Ese es el I que aparece por ahí en la fórmula. Y aquí el cliente, vamos a ponerle X, ¿cierto? Los X son los clientes, entonces es un X sub I. Por lo tanto, sería el X sub 1, el X sub 2, así, la posición como tal. Y voy a poner simplemente el número. Entonces, como es la primera, el cliente I número 1, pues va a ser, y voy a poner aquí más bien el X sub I es aquí arriba. Va a ser el X sub 1, X sub 2, eso es lo que indica S sub I. Y el X, ¿cierto? Eso es. Nada más. Entonces aquí sería el X sub 1, aquí el X sub 2, y aquí debería cambiármelos. Eso es, hasta el 16. ¿Listo? Eso es. Ah, bueno, estaba 15 porque he hecho 16. ¿Ve? 16 datos, ¿sí? Ah, sí, está 16, listo. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo obtendría la media? O sea, digamos, ¿qué sería la media? Básicamente, si lo hiciera como fórmula a mano, sería sumar cada uno de los valores, ¿cierto? Este, más el siguiente, más el siguiente, más el siguiente, ¿cierto? Cada uno de ellos. Y lo divido entre el número de datos, que sea 16, ¿cierto? Pero nosotros, y con fórmulas sencillas, podemos, aquí porque estamos hablando de una base de datos fácilmente identificable el total, que son 16. Pero nosotros, recuerden que podemos decirle a Excel que me cuente, porque puede ser que yo tenga una base de datos extensa y no tenga la capacidad, por lo menos ágil y rápida, para identificar cuántos datos, ¿no? Entonces yo puedo decirle a Excel que me cuente los datos, por ejemplo, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una hoja de cálculo llena de datos y pues posiblemente no los tenemos numerados, ¿sí? Por lo menos en fila. Entonces, y puedo tener una hoja de cálculo no solamente vertical, sino horizontal y vertical, es decir, una matriz. Entonces, eso sirve para eso, ¿listo? La suma, ya sabemos que en tal caso, si fuera paso a paso, pues sería lógicamente suma de los valores, la suma de todos los datos, el 25 más el 34 más el 28, bueno, más todo eso, hasta llegar al 25 y, y dividido entre el n, que es 16 datos, ¿cierto? Entonces sería la suma entre 16, ¿sí? Entonces tenemos un promedio de edad de 29,63, si quiero aproximarlo a entero a 30, ¿sí? Redondeando, pero bueno, ese orden de 29,63. Sabemos que la forma pues, más sencilla es simplemente poner promedio, ¿sí? Y el promedio puede seleccionar simplemente los datos. Y tengo el 29,63 también, ¿sí? Eso con respecto al promedio. Ahora, este es una muestra. Entonces ya sé que es el X trazo, ¿sí? Que es el promedio. Con respecto, ahora, vamos a revisar lo siguiente, lo que decía aquí la teoría. Es sensible a datos muy pequeños o grandes considerables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en la digitalización, en vez de poner 25, puse un 2 y se me pasó el 5, entonces puse 2 años, ¿sí? Mire que el promedio de 29,63 solamente con un dato pasa a 28,19. O sea, pasa más de un año de edad, ¿sí? Y eso es, con un solo dato, es muy sensible. Ahora, al revés,
Voy a poner que se me pasó de 250 y puse un dato más de 25, puse un cero más, puse 250. Lógicamente ahí con mucho más razón, ese errorcito, ¿sí? Que un dígito de más, mire, me genera un promedio erróneo, ¿sí? Entonces, eso es lo que habla que el promedio es sensible a los datos extremos, ¿sí? O peor aún, digamos que aquí se me fue un valor negativo, ¿sí? También puede ser 25, pero se me fue un menos. Entonces, me baja a 26,5, ¿no? De 29,63. Entonces, eso es lo que es sensible el promedio. Si es sensible, entonces hay que hacer una previa revisión de los datos y uno incluso hay técnicas para uno desechar o, ¿cierto? O eliminar ciertos ruidos digamos, de los datos, ¿no? Por eso, digamos, se recomienda que cuando uno vaya a aplicar una encuesta, digamos, que la estimación de la muestra nos dio eh, 150 elementos o 150 personas que hay que entrevistar, ¿sí? Como muestra. Entonces uno haga un poco más, 155, 160, sí, por lo menos 155 está un dato. ¿Por qué? Porque en el evento que haga un análisis de los datos reportados, puede que en el momento, si el registro es manual, pues puede haber un error. Entonces yo puedo eliminar uno, pero mantengo mi muestra mínima de 150. O cuando, si es un formulario digital, la persona que digamos, la persona que registró su encuesta, sus respuestas, o resolvió la encuesta, o diligenció la encuesta, se pudo haber equivocado en algún dato o en algún reporte, y cuando ya voy a hacer el análisis, puedo identificar esos casos extremos, atípicos, que pueden ser producto del error, ¿cierto? Eso se recomienda. Ahora, ya sabemos que es el promedio, la media. Ya sabemos que la mediana, bueno, si era la mediana en su orden, a ver. Ya sabemos que la mediana, correcto. La mediana es organizar de menor a mayor los datos y si los datos son impares, el número de datos son impares, pues el del medio, ¿cierto? El valor del medio, de la ubicación del medio es la mediana. Y si son pares, el promedio de los dos del medio. Si fuésemos a hacer la mediana manualmente, ¿qué haríamos? Entonces tenemos que organizar estos datos, ¿sí? Voy a hacerlo aquí, de menor a mayor. Entonces voy a ordenar de menor a mayor. Me dice que si voy a ampliar la selección, le pongo que sí, que ordenar. Listo, ahí me lo ordenó de menor a mayor. Lógicamente, bueno, la edad me la puso por el otro lado. Ahí están de menor a mayor, 25, 25. ¿Cuántos datos son? Son 16, es decir, son pares. Si son pares, tengo que salvar los dos del medio. Entonces a los 16 le resto 2, serían 14. Entonces serían los 7 de arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos no los toco, toco estos dos. Esos son los dos del medio. ¿Por qué? Porque hacia abajo también hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso coincidió que el promedio pues es 28, ¿sí? Porque el promedio de esos dos. Sí, esa es la explicación ya numérica. Pero como nosotros tenemos Excel, pues no hay que hacer eso. Entonces la mediana, recuerden que aquí hay una formulita que dice mediana y pues ya Excel lo organiza de menor a mayor y me dice que la mediana seguramente es 28. ¿Listo? Ahí está 28. ¿Sí? Esa es la explicación manual, pseudo manual ahí, y pues aquí simplemente con la formulita de mediana. Y ya sabemos que la moda, pues es el valor que más se repite de esos datos, es decir, el que tiene mayor frecuencia, eso es, el número que tiene mayor frecuencia, el dato que tiene mayor frecuencia, y pues aquí es moda, simplemente. Tendríamos que, manualmente, ¿qué tendríamos que hacer? Contar 25 una vez, 34 una vez, 28 otra vez, 33. Se repitió el 28, van dos veces. Se repitió el 25, van dos veces. Lógicamente eso no lo vamos a hacer. Aquí hasta podríamos hacerlo, pero una base de datos grande no hay complejo hacerlo. ¿Listo? Entonces la moda aquí, pues ya tenemos la formulita. Moda, moda. Y sombreamos y listo, ¿listo? Aquí tenemos que la moda es 25, es decir, el número 25 fue el que más se repitió, ¿cierto? O el que tuvo más frecuencia o más número de veces, ¿cierto? Se repitió aquí en esa base de datos, ¿sí? Esa es la moda. ¿Qué otro hay? ¿Listo? Entonces, ese sí, ese es, solamente tiene una moda, no es bimodal, ¿cierto? Ni multimodal. Eso es.
Eso como para recordar, ¿no? Algo habíamos revisado, pero aquí ya pues más en forma porque pues lo vamos a utilizar en los productos, lo vamos a utilizar, por supuesto, en los temas posteriores, ¿sí? Esos conceptos. Listo, entonces voy a dejar aquí de compartir. ¿Qué seguiría? Venga, miramos. Seguiría entonces otras medidas de localización ya un poquito más específicas que comprende el percentil, ¿cierto? Son valores o son datos más bien estadísticos, en este caso medidas de localización, muy frecuentemente escuchadas, ¿sí? En la estadística. El percentil, su notación, es decir, su escritura, es la P minúscula. Aquí está. A ver, deja ver. Que no me voy a escribir. Ahora sí ya. La P minúscula. Y es un valor tal, tal que por lo menos esa misma cantidad, P por ciento, de las observaciones son, ojo, menores o iguales que este valor y por lo menos 100 menos P por ciento de las observaciones son mayores o iguales que ese valor, ¿sí? Entonces, si tenemos un valor del percentil, sabemos que de ese valor, el percentil es un valor como tal. Ese valor, eh, por lo menos ese valor en porcentaje, en términos porcentuales, de las observaciones son menores o iguales que tal. Y lógicamente, ¿por qué hice 100 menos P? Porque estamos hablando del 100% menos ese valor de P, pues sería el restante. Son mayores como tal, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja del percentil, es un valor como tal, pero también se ubica. ¿Cómo se ubica? Dependiendo de esta es la formulita, dependiendo del percentil que queramos obtener nosotros. Este percentil, pues, es muy usado cuando hay calificaciones, cuando sí, cuando hay, digamos, notas, eso, ¿cierto? Normalmente utilizado cuando, por ejemplo, las pruebas del estado, ahí ellos dan el percentil 25, 50, 35, bueno, cada uno de esos para que uno trate de ubicarse cuántos están por debajo de uno y cuántos están por encima de uno. Es más o menos digamos, como la idea en temas de notas. ¿Cómo se calcula el percentil? Mira que primero hay que ordenar los datos de menor a mayor. Muy similar, digamos, en términos de, de la, de la, de la mediana, ¿sí? Sí, en orden ascendente, de menor a mayor. ¿Listo? Colocar los datos en orden ascendente. Segundo, hay que calcular un índice. ¿Qué es el índice? Es el P, es decir, donde el percentil deseado y N es el número de observación. Entonces, ese sería el percentil deseado. 25, 50, 75. Ahorita revisamos unos como preestablecidos. 100 sobre 100 porque es en porcentaje, ¿sí? Y N es el número de datos como tal de esa, de esa, de esa base de datos, ¿sí? Esa base. Tercero, ¿qué hacemos? Si i no es un número entero, al momento de establecer esa formulita, si i no es un número entero, debe redondearlo. ¿Al quién? Al primer entero mayor que i denota el primer entero mayor de i denota la posición del percentil p. Es decir, el i no es el valor, el i es la posición, ¿sí? Ya he organizado los datos de menor a mayor. Ahora, si i es un número entero, entonces el percentil P es el promedio de los valores en las posiciones I, I más uno, es decir, la posición I, el I me da la posición, de menor a mayor la posición, 10, 15, 20, bueno, la posición que es. Y digamos, en este caso, si es un número entero, entonces sería, si el I me da 15, entonces sería el promedio de la posición 15, el dato de la posición 15 con el dato de la posición 16. Ese sería ese sería el valor del percentil para, para ese percentil deseado, ¿sí? Aquí debe haber una gráfica que nos explicaría. Bueno, aquí ahora nos define unos cuartiles. Los cuartiles son percentiles determinados. Entonces, el cuartil uno es el primer cuartil que es el percentil 25, ¿sí? Entonces, si el percentil 25, aquí ponemos 25. Dividimos entre 100, eso me da 0,25, lo multiplicamos por el número de datos y eso me daría la ubicación del percentil, ¿cierto? Del dato del percentil, 25, ¿sí? Pero tengo que organizarlo de menor a mayor, revisar si es par o es impar,
que digo, si es un número entero o es un número decimal y aplicar esto. Si no es entero, entonces debe redondearse y el primer entero mayor, si es un número entero, pues debe tomarse el promedio de ese valor que me dio, de la posición de ese valor, más el siguiente, ¿sí? Eso es. Aquí hay otros percentiles establecidos que es los cuartiles. Percentil 50 sería el segundo cuartil y el percentil 75 sería el tercer cuartil, ¿sí? Que se llaman, digamos, esos son los que normalmente presentan las pruebas de estado, esos cuartiles. ¿Qué sería gráficamente? Si yo tengo si yo tengo un primer cuartil, que es el percentil 25, recuerden que eso que me decía, que el percentil es un valor tal que por lo menos ese porcentaje de las observaciones son menores y el 100 menos P serían mayores. ¿Qué significa eso? Que si tengo un percentil 25, un valor con percentil 25, hay un 25% por debajo de ese valor. Y hay un 100 menos P, es decir, 100 menos 25, es decir, un 75% por encima de ese valor. ¿Sí? Ah, entonces el percentil 75. Tengo un cuartil 3, un tercer cuartil que es el percentil 75. Entonces, por debajo del percentil 75 hay un 75% por debajo. Y por encima apenas hay un 25%, que es 100 menos P, que es 75% o 75 es 25, ¿sí? Por debajo y por encima. ¿Qué significa? Que si yo en una prueba, eh, sí, una prueba como tal, pronto obtuve una calificación de una prueba, no sé, académica o una prueba psicológica, bueno, una calificación, una entrevista para un trabajo. Entonces, mi calificación es 9 y el percentil 75 del tercer cuartil es, estoy hablando sobre 10, ¿no? Entonces es 8,5. ¿Qué significa? Que mi calificación está entre los 25 mejores, 25% mejores. Por debajo de mí hay 70, más de 75, ¿no? Porque no es exactamente el número. Hay un poquito más de 75%, ¿sí? Entonces yo estoy ahí como mi calificación de mi entrevista está aquí, ¿sí? En la cuarta parte mejor, ¿no? El 25% mejor. Eso es. Y yo estoy por encima, por lo menos de 75%, de un poquito más de 75% de los que presentaron esa entrevista, ¿sí? Entonces, eso es. Ahora, yo puedo tener el percentil 90, ¿sí? Que no son cuartiles, sino que ya son percentiles 90. Entonces, ya me está revisando el 10% mejor hacia arriba y el 90% por debajo, ¿cierto? Que están por debajo de ese valor. Eso es. Igual, lógicamente, le ponemos números la próxima tutoría, ¿sí? Como para hacerlo detalladamente. Bueno, listo. Entonces, vamos a dejar hoy hasta ahí vamos a dejar hoy. eh, Más en función digamos, de hacer ejercicios en Excel, así que los podemos hacer también con fórmulas. Lo que quiero más en temas de que sepamos cómo se hace es para saber qué está haciendo Excel, pero lógicamente la idea es hacerlos con fórmulas de Excel, ¿no? No hacerlos manualmente. ¿Sí? Yo hago la explicación manual, pues es para que sepamos cómo es el procedimiento, pero pues para eso está Excel, para que nos permita hacer eso pues de forma ágil, ¿no? Aquí estamos haciendo ejercicios de 10, 16 datos, 20 datos, 30 datos, pero la idea es que nos apoyemos en Excel para 100, 500, 1000 datos, ¿sí? Y eso pues no se va a hacer manualmente, es para eso. Pero igual sí es bueno tener el concepto y cómo se establece, ¿sí? Cómo se hace. Bueno, perfecto. Entonces, gracias José, gracias Angie, Lida, Fernanda. Los demás no pudieron conectarse. Bueno, ahí debido al enredo, pues se generó ahí una incomodidad entre todos porque yo también andaba aquí apurado buscando sala y escribiendo un grupo de WhatsApp que tenemos nosotros que se llama Soporte Técnico y PRED y ahí me dieron la otra sala y por eso pude enviarle como la otra, pero teníamos cuatro docentes, no sé, por un error ahí coincidimos en la misma sala. Entonces, bueno, entonces esperemos que no se, primera que me pase, esperemos que no se vuelva a generar esa situación. Y de todas formas, pues dejamos la grabación y las diapositivas cargadas al, en el curso para que podamos revisarlas. No se olviden que mañana confirmamos, ¿cierto?, el cierre del producto cero.
Estoy confirmando acá. Y pues de los cuales, a ver, deja ver, sí, así mañana, de los cuales de 30 participantes han enviado 15. 15 de 30 han enviado un 0,25 eh, ¿cómo es? No, un 0,5 que digo, que es 50% digamos, de porcentaje han entregado. El 50%, 50 de cada 100, 15 de cada 30. ¿Listo? Entonces, para que lo entreguen y pues lógicamente en la fecha que es, para no tener tiempo adicional y más bien calificar sobre 5 que es la nota máxima. ¿Listo? Entonces le recomiendo ahí el producto cero. Cualquier duda, pues estoy al tanto y cualquier duda, pues estoy ahí atento para solucionarla. Nuevamente, gracias José, gracias Angie, gracias Lida, gracias Fernanda. Nos vemos el próximo tutoría. Un bendecido fin de semana y bueno, que descansen. No sé si tienen clase ahorita o ya finalizaron las tutorías. Gracias, Y profe, ya, lo mismo. profe. Gracias. A ustedes, gracias. Ya descansar. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Amén, gracias Lida, gracias Fernanda, gracias José y Angie.